Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un verdadero placer tenerlos aquí reunidos para abordar una de las unidades más críticas y a la vez más malinterpretadas de nuestra formación profesional. Hoy nos sumergiremos en el contenido C3 de la unidad 2, un tema que no solo es matemático, sino profundamente estratégico: la morbilidad, entendida a través de la prevalencia y la incidencia. Quiero empezar con una provocación intelectual. ¿Cuál es la diferencia entre un paramédico que simplemente reacciona y uno que realmente gestiona la emergencia? La respuesta no está en la velocidad con la que canalizan una vía o intuban a un paciente, sino en la capacidad de leer la realidad sanitaria que los rodea. Tradicionalmente nos han enseñado a medir nuestro éxito por la mortalidad, es decir, cuántos pacientes salvamos de morir. Pero, seamos honestos, la mortalidad es un indicador tardío, es el fracaso final del sistema o la inevitabilidad biológica. La verdadera materia prima de nuestro trabajo diario, lo que satura nuestras ambulancias y las salas de emergencia del IES o del Ministerio de Salud, es la morbilidad en el Ecuador. Vivimos una realidad epidemiológica fascinante y compleja, lo que llamamos la doble carga de enfermedad. Ustedes, en una misma guardia, pueden atender a un paciente con dengue clásico en una zona periurbana de Guayaquil y minutos después a un motociclista politraumatizado en la vía perimetral para terminar la noche con un paciente diabético descompensado. Tenemos enfermedades infecciosas del siglo XIX conviviendo con enfermedades crónicas y violencia del siglo XXI. Y aquí es donde entra el tecnólogo como el primer sensor del sistema sanitario. Si ustedes no saben distinguir si el aumento de pacientes diabéticos que ven en su turno se debe a que hay más diabéticos en el barrio, prevalencia, o a que los diabéticos existentes se están descompensando más rápido, incidencia de complicaciones, entonces estamos navegando a ciegas. Para entender esto, vamos a usar una analogía que nunca falla: el modelo de la bañera o modelo hidráulico. Imaginen una bañera llena de agua. El nivel del agua que ven estancada ahí representa la prevalencia. Es la carga acumulada, la cantidad de personas que hoy, ahora mismo, están enfermas en nuestra comunidad. Es una fotografía. Si yo tomo una foto del Estadio Olímpico Atahualpa durante un partido y cuento cuántas personas tienen gripe en ese instante, eso es prevalencia puntual. Ahora, imaginen el grifo abierto que alimenta esa bañera. El chorro de agua que entra representa la incidencia. Son los casos nuevos, la velocidad con la que la gente sana se enferma. Y finalmente, el desagüe por donde se va el agua representa la salida del sistema, ya sea por curación, el mejor escenario, o por muerte, el peor. ¿Por qué es vital esta distinción para ustedes? Pensemos en la logística. Si el nivel del agua en la bañera es alto, es decir, si tenemos una alta prevalencia de hipertensión arterial en una población de adultos mayores en Cuenca, eso me dice cuántos recursos estáticos necesito, cuántas ambulancias medicalizadas debo tener listas para atender infartos o accidentes cerebrovasculares que son consecuencia de esa carga crónica. La prevalencia me ayuda a planificar insumos a largo plazo. Pero si de repente el grifo se abre con fuerza y empieza a entrar mucha agua, es decir, si la incidencia de trauma por accidentes de moto se dispara en un feriado de carnaval en la ruta del Spondylus, eso me dice que necesito acciones de prevención inmediata y respuesta rápida. La incidencia es el velocímetro de la emergencia. Me dice qué tan rápido se está deteriorando la seguridad vial o sanitaria. Entremos en los detalles técnicos, pero siempre con los pies en la tierra ecuatoriana. Hablemos primero de la prevalencia puntual. La fórmula es sencilla: el número de casos existentes en un momento dado dividido por la población total en ese momento. Parece simple, ¿verdad? Pero apliquémoslo. Imaginen que son los jefes de operativo en una procesión religiosa masiva, como la del Cristo del Consuelo en Guayaquil, con 100,000 asistentes bajo un sol canicular. A las 12 del día, su equipo les reporta que tienen 200 personas desmayadas o con síntomas de golpe de calor en los puestos de auxilio. Si aplicamos la fórmula, dividimos 200 para 100,000 y nos da una prevalencia puntual de 0.002, o lo que es lo mismo,
2 casos por cada 1000 asistentes. Este dato, que parece frío, es oro puro para la toma de decisiones. No me importa si el señor se desmayó a las 10 de la mañana o a las 11:59. Lo que me importa es que a las 12 del día mi carga de trabajo es de 200 pacientes simultáneos. Ese número justifica que yo, como comandante del incidente, pida inmediatamente más carpas de hidratación, más personal y active el protocolo de múltiples víctimas. La prevalencia puntual me dice la magnitud del problema aquí y ahora. Ahora hablemos de la prevalencia lápsica o de periodo. Esta combina la foto inicial con la película de lo que pasa en un tiempo determinado. Supongamos que administran una base de ambulancias en una parroquia rural de 50,000 habitantes. Ustedes saben por los registros del centro de salud que al primer día del mes ya hay 2,000 diabéticos diagnosticados. Durante el mes se diagnostican 50 casos nuevos. La prevalencia lápsica suma los 2,000 antiguos más los 50 nuevos y lo divide para la población. El resultado les dice qué porcentaje de su población va a demandar tirillas de glucosa, insulina o atención por hipoglicemias durante ese mes. Es una herramienta de gestión de stock y presupuesto. Pero cuidado con las trampas mentales. La prevalencia es dinámica. Aumenta si entra más agua, incidencia, o si el tapón del desagüe se cierra. La gente no se cura ni se muere, sino que vive más tiempo enferma. Y aquí viene la paradoja de la supervivencia, algo que choca con nuestra intuición. Si ustedes, como paramédicos de excelencia, mejoran sus técnicas de reanimación en trauma cráneoencefálico y logran que pacientes que antes morían en la escena ahora lleguen vivos al hospital, pero quedan con secuelas neurológicas permanentes, ¿qué va a pasar con la prevalencia de discapacidad en su ciudad? Va a aumentar. Y la gente, la prensa o incluso los políticos podrían decir: miren, hay más discapacitados, el sistema de salud está fallando. Pero ustedes, con su formación epidemiológica, sabrán responder: no, señores, la prevalencia aumentó porque estamos teniendo éxito en salvar vidas. Antes esos pacientes morían y salían de la estadística, ahora sobreviven. Un aumento de prevalencia no siempre es malo. A veces es el precio del éxito tecnológico y médico. Por el contrario, enfermedades muy letales y rápidas como un brote de ébola o traumas aórticos masivos tienen prevalencias bajísimas porque los pacientes mueren tan rápido que no alcanzan a llenar la bañera. Pasemos ahora al otro lado de la moneda, la incidencia. Esta es la medida del riesgo, de la velocidad. Se ocupa del cambio de estado, de estar sano a estar enfermo. Y aquí tenemos dos variantes que suelen confundir a los estudiantes, pero que hoy vamos a aclarar para siempre: la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. La incidencia acumulada, también conocida como riesgo, es la probabilidad de que una persona sana se enferme en un periodo. La fórmula es casos nuevos sobre población susceptible al inicio. Ojo con la palabra susceptible. Si voy a calcular el riesgo de cáncer de útero en una población, no puedo incluir a los hombres en el denominador, porque biológicamente no tienen útero. Si incluyo a toda la población, estoy diluyendo el riesgo real y mintiéndome a mí mismo. Apliquemos esto a un evento deportivo, digamos, la competencia de ciclismo de montaña, Vuelta al Cotopaxi. Empiezan 500 ciclistas sanos. La carrera dura 2 días. Al final, 25 terminaron en el hospital con fracturas o traumas. La incidencia acumulada es 25 dividido para 500, lo que nos da 0,05 o un 5%. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier persona que se inscriba en esa carrera tiene una probabilidad, un riesgo del 5% de accidentarse. Este número es vital para que las aseguradoras calculen la prima del seguro y para que ustedes sepan cuántas ambulancias desplegar. Pero la incidencia acumulada tiene un problema. Asume que todos los individuos estuvieron expuestos todo el tiempo y en la vida real la gente entra y sale. En una ciudad como Quito, la población es dinámica. Por eso, la medida más precisa y elegante es la densidad de incidencia, que usa en el denominador el concepto de tiempo-persona. Esto suena abstracto, pero es muy práctico.
Tiempo persona es la suma del tiempo que cada individuo estuvo expuesto al riesgo. Si observo a una persona por un año, tengo un año persona. Si observo a 365 personas por un solo día, también tengo un año persona. En emergencias usamos horas hombre o horas guardia. Veamos un ejemplo de seguridad laboral en sus propias bases. Comparemos la base norte y la base sur. En la norte tienen 10 paramédicos contratados a tiempo completo que trabajan 2,000 horas al año cada uno. En total hay 20,000 horas hombre de exposición al riesgo. En un año tuvieron 5 accidentes con agujas contaminadas. En la base sur tienen 50 voluntarios que van de vez en cuando, sumando apenas 5,000 horas hombre en total al año. Ellos tuvieron 4 accidentes. Si calculamos la incidencia acumulada, en la norte es 5 accidentes de 10 personas, o sea 50%. En la sur es 4 de 50, o sea 8%. Si yo solo veo esto, diría, la base sur es mucho más segura, mandemos a todos allá. Error garrafal. Si calculamos la densidad de incidencia, dividiendo los accidentes para las horas trabajadas, descubrimos que la tasa en la base sur es 0,0008 accidentes por hora, mientras que en la norte es 0,00025. Es decir, la base sur es 3,2 veces más peligrosa por cada hora que un paramédico pasa ahí. La incidencia acumulada nos engañó porque no consideró que los voluntarios trabajan mucho menos tiempo. La densidad de incidencia nos dio la verdad. Este nivel de análisis es lo que diferencia a un tecnólogo universitario de un empírico. Dentro de la incidencia hay una variante especial para brotes explosivos, la tasa de ataque. Es básicamente una incidencia acumulada para tiempos cortos. Si en una boda en San Borondón se sirven mariscos en mal estado y de 100 invitados, 40 terminan con intoxicación alimentaria en las siguientes 6 horas, la tasa de ataque es del 40%. Y si uno de esos enfermos llega a su casa y contagia a su hermano que no fue a la fiesta, eso es la tasa de ataque secundario, que mide la contagiosidad del patógeno. Ahora, ¿de dónde sacamos estos datos? No caen del cielo. Ustedes en su práctica diaria generan la data. El instrumento principal es el formulario 002 de atención prehospitalaria. Y aquí quiero ser muy enfático. Llenen bien ese formulario. Si ponen como diagnóstico dolor abdominal, código R10, eso es basura epidemiológica. Si ponen dolor en fosa ilíaca derecha con rebote positivo, eso sugiere apendicitis y nos permite calcular tasas de morbilidad específicas reales. Además, deben auditar los tiempos. Diferencien la hora de inicio de síntomas de la hora de llamada. La primera nos sirve para la epidemiología de la enfermedad, cuánto tiempo lleva el infarto evolucionando. La segunda para la epidemiología del servicio, cuánto tardamos en responder, y usen la georreferenciación. La dirección del evento nos permite crear mapas de calor o hotspots para saber en qué esquinas de la ciudad hay más atropellamientos y poner una ambulancia cerca en horas pico. Otro instrumento vital es la ficha EPI, uno del sistema SIVEALERTA. Como personal de salud, tienen la obligación legal de notificar enfermedades de reporte obligatorio. Y escuchen bien, se notifica ante la sospecha, no se espera a la confirmación. Si ustedes atienden a un niño con fiebre y manchas rojas, exantema y sospechan sarampión, llenan la ficha EPI 1 de inmediato. No esperan a que salga el resultado del laboratorio en 3 días. La alerta temprana depende de su sensibilidad clínica. Si se equivocan y no era sarampión, no pasa nada. Pero si era sarampión y no avisaron, permitieron que un brote se expanda. Eso es negligencia epidemiológica.